Bricolage, revista de estudiantes de Antropología Social y Geografía Humana. El trabajo de campo es algo como bien importante, yo creo. Yo diría, el corazón de la investigación. El trabajo de campo es también como algo súper complicado también, ¿no? Porque yo creo que, por lo menos para mí, una de las dificultades o de lo que podría pensar como algo que me generó como cierto conflicto, es darme cuenta, estando allá, de que tenía que enumerar o pensar qué era exactamente hacer trabajo de campo, qué era realmente hacer observación participante, ¿no? Entonces, de forma muy empírica, ¿no? Pues empiezas a generar contacto con las personas, charlas con ellas, ¿no? Yo desarrollé metodología cualitativa y también cuantitativa, hice un pequeño cuestionario, porque me interesaba conocer, por ejemplo, los rangos de edad, las cuestiones de género, cuántos hombres, cuántas mujeres, la edad, la orientación religiosa, en fin, una serie de cosas. ¿Esto por qué lo menciono? Porque inicialmente, que es algo que quiero también señalar, mi anteproyecto tenía la premisa de estudiar las motivaciones de las personas, porque se habían incluido a esa dinámica. No obstante, a lo largo del trabajo de campo me di cuenta que había muchísimo más aristas, ¿no? Que me empezaron a seducir de alguna manera o que eran importantes rescatarlos en esa experiencia, y decidí de alguna manera modificar como la investigación, ¿no? Y pasar de las motivaciones de la gente a cuáles son los alcances y limitaciones como tal de la iniciativa, ¿no? Yo creo que eso es algo que suele pasar, o seguramente pasa frecuentemente, porque no es lo mismo que tú tengas una perspectiva, una idea con respecto a lo que quieres estudiar, a que ya estés ahí y te des cuenta realmente de todas las dimensiones que tiene y de lo que puede resultar incluso ser más interesante, ¿no? En este caso, las motivaciones, sin lugar a duda, eran para mí una arista importante, pero dada ¿cómo podría llamar? La autenticidad de la iniciativa, en este caso, pues creo que ameritaba de alguna manera generar un rescate, una exploración, un análisis más profundo, no solo en cuanto a motivaciones, ¿no? Bueno, decía hace un momento que para mí era un poco como complicado, estando ahí, pensar, bueno, realmente qué significa hacer trabajo de campo, ¿no? Yo no dejo de ser un ser social por estar aquí, ¿no? ¿Cuál es la distancia que tengo que tomar, por ejemplo, con respecto a los informantes, como coloquialmente, bueno, usualmente decimos? Entonces, digamos que un poco como inmersa en esas preguntas, mi primera problemática fue ¿cómo inicio, ¿no? En la inercia del trabajo de campo, de la estancia allá, pues de alguna manera siempre con mucha cordialidad, con mucho respeto, tratando a la gente, explicándoles cuál era la finalidad del por qué te estoy entrevistando, por qué estoy aquí, quién soy, siempre haciéndolo de forma como de no generar una especie de anonimato. Ahora, yo tuve la fortuna de poder entrar de forma fue muy fácil para mí poder entrar a la comunidad. En realidad, creo que esta visita de diagnóstico ayudó bastante, o sea, porque al final ellos no me conocían, yo no los conocía, y llegar de repente con todas mis maletas y, oye, pues quiero investigar, como que también era un riesgo, ¿no? Y creo que tampoco debería de ser así, como simplemente llegar y me interesa tal, ¿no? Creo que es muy importante la cuestión del diálogo y de ser muy transparente, ¿no? Aquí entra esta cuestión de la ética, porque desafortunadamente los antropólogos, mucha gente que se dice ser antropólogo va a las comunidades y pasó mucho tiempo, que pues van y al final no dicen ser exactamente quiénes son, o generan ciertas situaciones, ¿no? Con la comunidad, o sea, perturban de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que eso es algo muy importante, ¿no? Muy importante, que también se tiene que tener en cuenta por ese lado. Entonces yo no tuve como mucho conflicto en ese sentido. Repito, mi conflicto más bien deriva del ya estar ahí y decir, bueno, ¿cómo inicio? Yo desarrollé muchas entrevistas, desarrollé cuestionarios, desarrollé lo que llamamos la observación participante. Yo me afilié, me hice socia de esta organización, porque yo tenía la curiosidad y además me parecía pertinente poder yo misma experimentar esa dinámica.
Bueno, pues el trabajo de campo en mi caso consistió en estancias periódicas. A primera vista yo lo primero que realicé fue una visita diagnóstico. Digamos, cuando desarrollé mi anteproyecto, lo primero que a mí se me ocurrió que era favorable o bueno era tener un contacto, generar un enlace directo con los promotores, en este caso de la iniciativa que yo quería estudiar. Para esto los contacté vía electrónica, solicitándoles una especie de cita. Ellos aceptaron muy cordialmente. Entonces yo me fui para allá una semana nada más, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para mí era importante, repito, tener un contacto directo, poder hablar con ellos, explicarles lo que yo quería hacer y también de alguna manera en forma pues ética, ¿no? Poder tener su autorización para hacer la investigación. Posteriormente yo vuelvo a la Ciudad de México, desarrollo termino de ensamblar lo que fue mi proyecto de investigación. Y a los poco menos de 2 meses me voy de nueva cuenta, ya ahora sí como tal, a hacer trabajo de campo, ¿no? Esa estancia duró una duración alrededor de 1 mes y medio, casi 2. Trabajé dinero local, trabajé una moneda de uso local que está en Veracruz, en el norte de Veracruz. Y es una moneda de uso local que circula en una especie de mercado alternativo, como ellos le llaman. Entonces, de lo que se trata es que la gente ofrezca algo, ¿no? Ofrezca algo para que esté en circulación y sea algo que se pueda intercambiar, ¿no? Bueno, por eso me dice socia, entonces esto conecta con esta otra parte que yo decía de cómo yo decidí tener un contacto, experimentarlo en primera persona de alguna manera, entonces me hago socia. Otra dimensión más bien problemática es que hasta qué punto puedes pensar que tus emociones, tus sensaciones, tus pensamientos, igual como tus impresiones incluso, ¿no? De la misma gente, del mismo lugar, pues pueden o no afectar de alguna manera, o vamos a llamar contaminar la investigación, ¿no? Para mí fue un poco un conflicto porque efectivamente cuando estudiamos antropología y leemos textos, pues es muy raro que tú en una etnografía leas exactamente santo y seña de si un día le dolía la cabeza al antropólogo que hizo esa etnografía, si en algún momento improvisó obviamente, ¿no? Si algo le molestó, qué sé yo. Entonces, bueno, esa dimensión me parece importante porque creo que esa dimensión casi no se habla incluso en las aulas, ¿no? No nos dicen ahí cómo manejar esas sensaciones como tal. Se habla de neutralidad, se habla de que hay que evitar juicios de valor. Yo creo que es muy difícil que eso no suceda y creo que lo mejor es aceptar que puede ser que estén presentes para que podamos tomar distancia de ellos y poder también saber de qué manera están influyendo en la mirada, ¿no? Y en la forma de hacer la investigación. Entonces, en mi caso, el contexto en el que yo estaba y en el que hice trabajo de campo fue una situación un poco complicada. Era la coyuntura política del 2012. Había una efervescencia política así fuerte en el país. Noticias de una ola de violencia fuertísima, gente pues decapitada, una serie de cosas bastante fuertes. Y si bien en la comunidad en la que yo hice trabajo de campo no había una presencia como tal de eso, sí había en zonas aledañas, ¿no? Sí lo había. Entonces, y también es obvio que te ven como que tú eres de fuera, ¿no? O sea, vistes diferente, ¿no? Desde la forma de vestir tal vez incluso. Entonces, eso a mí me generó particularmente pues mucho temor. Entonces, era como dónde almaceno mi miedo también, ¿no? Porque igual no precisamente en esta cuestión más como con la unidad de investigación, que también ahí hubo cuestiones, pero también la cuestión del contexto. Entonces, yo creo que también el contexto es muy, muy importante porque si te enfrentas a un contexto hostil, de alguna manera, ¿qué tanto esa hostilidad también va a estar impresa en tu mirada, ¿no? Cuando hagas tu investigación y tu análisis. Yo creo que a lo largo de la carrera hacemos una especie de acuerdo tácito, porque pues efectivamente nos la pasamos leyendo teorías, ¿no? Etnografías, y llegamos al campo pues con una carga de información pues abrumadora en realidad, que a veces de repente dices, bueno, a ver, es demasiada información, ¿no? Eso es bueno, sí, claro, pero creo que el que nos la pasemos como que más leyendo, ¿no? Y que siempre que sea como pensar en antropología y sí pensamos en la explicación de fenómenos y demás, esta parte de la praxis queda como un poco coja, ¿no? Entonces, cuando tú estás desarrollando tu investigación, estás pensando que vas a escribir un bestseller, ¿no? Vas a escribir, bueno, tengo que encontrar el hilo negro, o sea, porque wow, ¿no? Porque tenemos como ese acuerdo tácito de que hacer antropología tal vez es escribir de tal forma como están los libros, ¿no?
con ese nivel de claridad, un manejo de lenguaje súper, que incluso piensas, dices, bueno, seguro este autor cuando escribió estaba tecleando, pero de una manera tan fluida, y tú de repente te sientas en la computadora y dices, ay, ¿qué palabras pongo? ¿Ah? Y creo que no es que no tengamos las palabras, creo que es más bien este temor por decir, bueno, ¿y cómo voy a escribir? Y tengo que ser un Bourdieu, tengo que escribir fantástico, ¿no? Entonces, ese acuerdo tácito es muy peligroso, creo que es bueno también comentarlo porque puede ser una barrera, ¿no? Puede ser también como algo que bloquee al final el trabajo y que ese temor no nos permite avanzar, ¿no? Eso a mí particularmente me pasó, ¿no? Llegó un momento en el que me percaté que tenía temor a escribir, ¿no? Que tenía realmente temor a decir, y si lo que digo no es, y si lo que estoy pensando o no se entiende, o no hay una claridad. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante que creo que cabe señalar, ¿no? Ahora, y en ese mismo rubro, la cuestión, por ejemplo, de herramientas más de cuestión de redacción. Yo creo que sería importante que aquí nos pusieran un poco más de atención o nos orillaran un poco a recordarnos la importancia de eso, porque si bien nos dedicamos a hacer investigación, la imprimimos en papel y la imprimimos con palabras, la imprimimos con frases. Y entonces un buen manejo de signos de puntuación y digamos, podernos encarrerar o orillarnos a poder empezar a generar claridad en nuestra mente, porque podemos saber muchísimas teorías, podemos generar ideas súper creativas, súper interesantes, pero de repente, ¿cómo las ordeno? ¿No? ¿Cómo las bajo a papel? Y además, ¿cómo hago que otra persona las entienda? ¿No? Tener esa claridad, por ejemplo. Entonces, eso también lleva mucho trabajo de cuestión de redacción, ¿no? De poder tener la capacidad, ¿no? de transmitir exactamente lo que quieres decir. Entonces, igualmente, ¿no? Si bien, digo, no escribía... hubo una falta de ortografía como tal, era para mí complicado también darme cuenta que de repente pues sí había fallas en la cuestión de la redacción, ¿no? Digo, igual no creo que sea algo como general, pero en mi caso creo que también hay que tener cuidado en eso, y no solo en la cuestión, la cuestión de los signos de puntuación sí, pero lo que quiero decir es que hay que ensayarnos para poder tener la capacidad de transmitir lo que queremos decir, ¿no? Porque de verdad podremos generar ideas muy buenas, muy interesantes, un pensamiento crítico a tope, conocer muchísimas teorías, pero si no sabemos desmenuzar esa información, ¿no? Filtrarla nosotros, generar nuestro propio punto de vista y poderlo colocar en el papel, ahí también hay como un candado bastante fuerte, ¿no? Y bueno, finalmente creo que la cuestión de la metodología en términos cuantitativos, ¿no? Creo que también es algo que habría que reforzar un poco, tal vez en el plan de estudios, no lo sé, porque reitero, ¿no? Creemos en esos acuerdos tácitos que la investigación es, claro, la explicamos y la expositamos a partir de palabras, pero también es cómo se cocina esa información que yo estoy haciendo y a partir de qué datos y qué referencias. Y los números, pues, no voy a decir que no mienten, porque pues tal vez sí, pero es muy importante también tomarlos en cuenta y que creo que a veces eso tampoco sucede mucho, ¿no? Es decir, no hay un manual cómo hacer trabajo de campo y no hay un manual de cómo hacer investigación. Sí, yo creo que no hay y aparte tampoco creo que haya un trabajo de campo perfecto, ¿no? Exento de improvisaciones, de pasos en falso, de dudas, y también de toda esta cuestión emocional de momentos tal vez de placer de estar ahí, ¿no? Haciendo lo que te gusta o pensando que estás haciendo lo que te gusta, pero también no puedes evitar los momentos tal vez de incomodidad, de temor, ¿no? Tal vez en el contexto en el que puedes estar. Pues una economía solidaria la podríamos definir como un sistema económico en el que sus distintas fases, la producción, desde la producción, el consumo, la distribución, está intermediado por relaciones humanas, relaciones sociales, que operan en función de la solidaridad, en este caso, del apoyo mutuo, y de que no haya en el intermedio de esas relaciones explotación o dominación, en este caso, o una explotación, sí. Bueno, el Tumin es una moneda de uso local o una moneda social que nace en 2012 en el municipio del que ya les hablé ahora. Tiene una vida relativamente corta, inicia en 2012. Y bueno, es un instrumento que fue creado a partir de otros ensayos, bajo la influencia de otros ensayos que se habían desarrollado en el país. Este fenómeno llega más bien alrededor de los 90, 94 surge la primera moneda, el Tlaloc,
Entonces el Tumin a partir, o más bien los promotores del Tumin, a partir de estos ensayos y de todos estos ejercicios que se venían desarrollando, se decide, ¿no? Como implementar esta misma dinámica ahora en una comunidad, en este caso rural. Y pues es un instrumento, al final es un instrumento, yo diría, político, es un instrumento que tiene múltiples dimensiones económicas, por supuesto, pero también dimensiones políticas, y que busca, dentro de todas sus, entre varias cosas, busca funcionar como, en principio, como un freno monetario, ¿no? Es decir, el dinero, si en este caso esta moneda opera dentro de un circuito comercial tal, local, es difícil y que no puede ser aceptado en otro lugar, de alguna manera va a impedir que ese dinero salga de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿la intención cuál es? Que en principio el dinero no salga, en este caso, este dinero, el Tumin, no salga de la comunidad, funcione como un freno monetario y que de esta manera se pueda activar el poder adquisitivo de las personas para que puedan consumir productos, ¿no? Por otro lado, también se apuesta a generar un sentido de comunidad, ¿no? Es decir, que la gente que esté inscrita dentro de esto que se hace, que es un mercado alternativo en el que las relaciones humanas están permeadas, o la mentalidad, el pensamiento colectivo ahí funciona o opera a partir de la solidaridad, del apoyo mutuo, pues generar un sentido de comunidad, un sentido de identidad con respecto a eso, ¿no? Y de alguna manera rescatar del hermetismo individual a las personas y que se comience como a sembrar esa semilla de apoyo, ¿no? Y de comunidad, de sentido de comunidad principalmente. Y por otro lado también busca atacar la dependencia de la cual creo que hoy todos somos parte, de ser dependientes del mercado, de no producir nada, y entonces se busca de alguna manera el que para que puedas entrar a esta red tienes que ser un prosumidor, es decir, el prosumidor es la suma de lo que es la palabra de un productor con un consumidor. Entonces, la idea es que la gente, a su vez que sea consumidora, también sea productora, ¿no? Produzca algo y tenga algo que ofrecer a la comunidad, y de esta manera se pueda atacar un tanto esta dependencia que hay hacia el mercado, ¿no? Y por consiguiente, pues hacia el dinero, a ese tipo, al dinero convencional, que es a partir del cual tenemos acceso, a partir del cual podemos tener acceso a esos productos. Entonces, el Tumin es un instrumento que tiene múltiples dimensiones, que busca pelear varias batallas, ¿no? Otra es también activar la economía local. Con respecto a todo esto que acabo de señalar, podríamos decir en síntesis que intenta activar la economía local, intenta que la gente regrese a su condición o adquiera su condición de ser productor y no solo consumidor, que se pueda dar una circulación de servicios, de bienes y servicios, de productos y servicios en la comunidad. Circula diariamente, tiene un valor de 1 a 1 con la moneda, con la moneda oficial, en este caso con el peso mexicano, y es válido al portador. Esto significa que cualquier persona que lo tenga lo puede utilizar. Cuando tú lo utilizas y vas a un establecimiento, no te solicitan así como la credencial de socio, afiliado y demás, o sea, precisamente es válido al portador, cualquier persona lo puede usar. Y otra cosa importante por decir es que no tiene fecha de caducidad, ¿no? Se puede utilizar todos los días del año, que de hecho es algo que la hace diferente con respecto a otras monedas que sí manejan una fecha de caducidad, que no es gratuito que la tengan, porque de lo que se intenta es que se estimule a la gente a que la utilice y que no la acumule. Entonces, en el Tumin no existe como tal esa situación de que se suceda, por ejemplo, 2 o 3 meses, si no entra en circulación o vemos que que no circuló, se penaliza, por ejemplo, lo que sucede en otras monedas, no en México, en otros países. Sí se penaliza a la gente que no lo utiliza y la moneda va perdiendo su valor. Entonces, no tiene oxidación, coloquialmente así se dice, no tiene oxidación, no tiene fecha de caducidad, es válido al portador, tiene un valor de 1 a 1 y circula de forma cotidiana. Y lo mismo, no hay una penalización por comprarse una coca con un Tumin, por ejemplo, ¿no? Entonces, es de hecho una iniciativa bastante libre y flexible. Hay otras, incluso en caso mexicano, en que está prohibido, por ejemplo, utilizar pesos, y los intercambios sí son netamente nada más con, por ejemplo, los cacaos, son otra moneda, así sí sucede. En el caso del Tumin, no. Digamos que este mercado alternativo en el cual opera el Tumin es un mercado abierto al mercado externo o capitalista, si le queremos llamar de algún modo, en el sentido de que
digamos, no es un mercado en el que la gente está sentada o una especie de tianguis ahí como tal, no. La gente que está inscrita en esta red son personas que son de alguna manera revendedores, muchos de ellos gente que tiene establecimientos en esta comunidad. Entonces, de alguna manera esos establecimientos tienen como esta dualidad de ser parte del mercado de fuera, el mercado capitalista, el mercado convencional, y de que al estar ellos afiliados hay como esta capa transparente de también estar dentro del mercado alternativo, ¿no? Pero al final están como en ambos mercados, ¿no? Ahora, precisamente por eso la circulación del Tumin en ocasiones pues llega a estos establecimientos, ¿no? Es decir, si alguien quiere comprar papel, jabón, una Coca-Cola incluso, pues lo hacen en uno de estos lugares, y entonces de este modo el intercambio como tal es tan convencional como con el dinero corriente. La particularidad aquí recae en que se hace el pago de forma, no es diferida, de forma... El pago se hace con dos monedas, es decir, si una hoja de papel, bueno, no, si una botella cuesta 10 pesos, se estaría pagando un cierto porcentaje en Tumin y un cierto porcentaje en pesos mexicanos, ¿no? Entonces, esa es como la particularidad en la que recae este tipo de transacción o intercambio, si lo vemos así, ¿no? Y así es como opera, digamos, de forma muy técnica es así. Se hace el pago por algún producto o incluso por algún servicio que esté cuantificado en horas, pero el pago se haga en pesos o en dinero. Y entonces se hace un pago, un porcentaje, el pago cae en un porcentaje en pesos y en un porcentaje en Tumin. Ahora, el porcentaje es relativo y lo pone y lo decide el portador del servicio, o en este caso del producto, y la regla es un mínimo de aceptación del 10%. De alguna manera, en este caso concreto, el Tumin, si bien no está o no se puede todavía, que podamos decir está activando como tal la economía local, ¿no? Por múltiples aspectos. Por las condiciones del lugar no son tan afables como para que la gente de repente diga, sí, yo me voy a volver productor, y hay una crisis también en el campo allá. Entonces es difícil que la gente de repente pueda decir, bueno, ahora sí voy a volverme productor, ¿no? Entonces, por un lado no está como tal activándose la economía en el sentido de productividad, por ese lado, ¿no? Y de alguna manera tampoco está habiendo un cambio en cuanto al consumo, decía yo hace un momento, de los productos. Sin embargo, la gente, por ejemplo, que se dedica a vender comida preparada, fueron los que yo en mi investigación rescato, que lo comentaban, ¿no? Es decir, podemos comprar y tener acceso a ciertos productos porque el Tumin finalmente para nosotros es un ahorro. Es decir, si yo gastaba antes 20 pesos, ahora me gasto los 18 pesos, ¿no? En pesos convencionales, y ahora pues me ahorro esos 2 o 3 pesos. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucha sensibilidad para mirar, por ejemplo, ese tipo de aportes, porque si bien, decía yo en un momento, se nos está activando como tal la productividad, nos están generando cambios en los hábitos de consumo, por ejemplo, sí hay como estos pequeños nichos, ¿no? En los que se puede apreciar un cambio, ¿no? Mucha gente incluso también manifestó decir que el apoyo estaba, por ejemplo, en gastos, por ejemplo, como el corte del cabello, de algún servicio que sí con el dentista, es decir, pensado más como una especie de descuento, ¿no? En cuanto al impacto, pues sí, yo creo que sí podemos hablar de generar comunidad, podemos generar podemos hablar del apoyo al gasto doméstico, por ejemplo, pero ya poder pensar en un empoderamiento colectivo que vaya más allá, una cuestión netamente local, pero de forma homogénea, y que la economía está como tal activándose, pues es difícil que eso suceda. Es decir, eso no depende solamente de que el Tumin circule o no circule, ¿no? Eso depende de factores externos, depende de muchísimas otras más cosas. Entonces, como tal, la economía, el Tumin como un brazo de toda esta ola de este universo de ejercicios de economía solidaria, pues se enfrenta con estas situaciones, ¿no? De tal ahora. Una cosa que podríamos pensar que es como un dilema es que, así como les acabo de comentar que el acceso a un producto tal dentro de este mercado alternativo de alguna manera es una transacción ya aprendida, o sea, algo que ya se sabe manipular, hacer, que se viene haciendo con el dinero convencional, no permite que realmente se genere un cambio en la cuestión del lenguaje simbólico, es decir, de cómo pensamos el dinero.
Entonces, si la finalidad es pues que la gente empiece como a repensar un poco la participación del dinero, de cómo funciona y demás, de alguna manera ahí como que se genera una limitación, ¿no? Porque al final el uso corriente con el dinero se emplea igualmente con el tuning, entonces no hay como tal una alteración. Yo creo que de las partes más que más han seducido, por ejemplo, cuando uno piensa, por ejemplo, en el tuning, o lo han escuchado, que es como este propósito porque el dinero genere una impresión diferente en la gente, ¿no? Porque la gente piense un poco, reflexione con respecto a cómo también el dinero nos manipula, ¿no? Y cómo a partir del dinero también se alteran o se generan cierto tipo de relaciones humanas, relaciones sociales. Entonces, pues sí, el tuning de alguna manera proyecta eso, ¿no? Proyecta o intenta proyectar eso, que se socialice información, que se socialice reflexión, que se socialice solidaridad, que se socialice apoyo mutuo, que se socialice un objetivo pues común, en este caso de pues vamos a apoyarnos todos, ¿no? Vamos a cambiar la forma en la que el dinero funciona, ¿no? En la que el dinero se mueve. ¿Cómo podría decir? Como vamos a cambiar la forma en la que vamos a cambiar la forma en la que intercambiamos, vamos a cambiar el pensamiento que está presente y permea el momento de hacer un intercambio. Y es eso, creo. Precisamente por esta cuestión simbólica, que de alguna manera es difícil que se desvanezca o que esté realmente generándose un cambio como tal, pues sí, en mi trabajo, en mi investigación, pues sí descubrí que había una cierta réplica, ¿no? De esta cuestión de tomar el dinero como es, ¿no? Como algo que me va a generar riqueza, como algo que me va a permitir tener acceso a productos que requiero, qué sé yo, ¿no? Sin detenerse un poco como en la cuestión de, bueno, pero además de esto te está permitiendo pues que te sientas solidario para con el otro y que estás apoyando, ¿no? Entonces, si bien había casos en los que efectivamente había una especie de réplica y el dinero pues más bien pues es dinero, ¿no? ¿Quién le va a decir no al dinero? Como me dijo, por ejemplo, un señor. También es cierto que hay mucha gente que sí cree realmente en la cuestión de la solidaridad, que de hecho está ahí por eso, ¿no? Que de hecho ellos saben, no estamos teniendo un avance económico, realmente no, pero me siento bien porque sé que estoy ayudando a la gente cuando yo recibo este papel. En México no existe una reglamentación para la circulación de estas monedas. De hecho, por eso es como que no podríamos decir si es legal o no es legal, porque no existe como tal. En 2012 el Estado salió una ley de economía solidaria. No obstante, la ley es un tanto limitada, porque en principio no da una definición sobre lo que es la economía solidaria, sí sobre lo que es la economía social, que la economía social es un movimiento que antecede esto que llamamos hoy economía solidaria, que es otro tema, pero como tal no las incluye en su ley, por ejemplo, y entonces pues no hay como tal una reglamentación. Y de hecho de aquí se desprende algo interesante, porque alrededor del 2013, más bien alrededor de 2013, el proyecto se basa en asambleas, que son espacios para el debate y la opinión pública. ¿Qué pasó? Que el primer año no había como tal una afluencia, una asistencia de los participantes de la comunidad, y por tal razón se decide comenzar a desarrollar fuera de la comunidad. Y la primera asamblea abierta la desarrollan en Papantla, a 30 minutos de esta comunidad. ¿Qué sucede? Que en ese evento se imprimió tumin ferial, así se le llama, tumin ferial. Porque a su vez, como el otro, el tumin, el oficial, tiene una validez de 1 a 1, la gente que era foránea, la gente de fuera, que no era prácticamente socia, podía tener acceso a esta moneda haciendo su compra, ¿no? Pagando túmines por pesos y poder tener acceso a este tumin ferial y poder consumir, ¿no? Lo que se estaba ofreciendo en ese momento, ¿no? Porque las asambleas también son como puntos estratégicos para intercambiar, ¿no? O para poner a la venta productos de los mismos socios, ¿no? Productos ya locales, producidos por ellos. Entonces, lo que sucedió es que la noticia llegó a ciertos periodistas, a ciertos medios de comunicación, y la noticia terminó llegando hasta... Fue mencionada en un noticiero Televisa,
con Loret de Mola, en el que el conductor hacía un llamado al Banco de México como digan, ¿qué está pasando allá? Vayan a ver qué está pasando. Entonces, en efecto, envían a un perito para que revise como la situación de qué está pasando en tal. Por lo que a mí se me comentó y lo que yo investigué, sucede que el perito maneja que la gente que está en esta organización es gente que se adscribe a la cuestión indígena, que están respaldados por el artículo 2 artículo 2 de la Constitución, y que pues en haciendo uso de sus costumbres y demás podían utilizarlo. Al final había como mucha información que no conectaba y finalmente los demandan, ¿no? Únicamente a los promotores. Entonces, el caso como tal no está cerrado, pero los citatorios han cesado. Esto fue durante todo un año, alrededor de 2012 al 2013. Hay mucha información ahí en la que se puede conocer a detalle lo que pasó en ese momento. Entonces, bueno, curiosamente es a partir de ahí donde el tumin empieza a tener una visibilidad sin precedentes, es decir, como ninguna otra moneda incluso en México. Para mí yo creo que podría pensarse como una de las monedas más polémicas, más famosas, más conocidas en México, a partir precisamente de esta publicidad, de esta difusión que comienza a recibir, porque además comenzó a llegar mucha gente. ¿Y qué pasó? Que para mi gusto se comenzó a desarrollar una especie de turismo. Entonces mucha gente empezó a llegar porque quería tener acceso a la moneda, incluida yo. Pero yo quería tener, digamos, un acceso a la iniciativa porque me resultó pues, muy interesante. Entonces, otra de las paradojas es que muchos socios también comenzaron a vender el tumin como souvenir, ¿no? Para los foráneos y la gente de fuera que comenzó a llegar porque estaban como numismáticos incluso, ¿no? Gente que es así como tiene este gusto por las monedas. Entonces, eso es otra, por ejemplo, otra condición, otra parte interesante, porque de aquí también se desprende otra cosa, ¿no? Desdoblando y desdoblando. Llega la gente, se genera un turismo municipal, se empieza una especie de mercantilización del tumin, de venta, pero el que llegaran tantos noticieros y tantas personas de fuera, incluida, por ejemplo, la BBC de Londres, que incluso ellos fueron, así como múltiples otros medios de comunicación, genera en la gente que ahora ellos se sienten auténticos y se sienten parte del mundo, ¿no? Y recuerdo mucho que en una entrevista me decía, ¿no? Una persona me decía, un socio, pues ya no somos parte de México Desconocido, pero no de la revista esa, o sea, sino del México Desconocido como nosotros y otros municipios y otros lugares en México que nadie conoce. Entonces, interesante resulta al final que entonces, bueno, que también generó el tumin, pues les dio visibilidad, ¿no? Algo que seguramente está muy lejos de morir, porque se afirma es la primera vez que este lugar pues es mirado, observado, ¿no? Eso es muy interesante y ahí es donde entramos nosotros, el poder rescatar como de ir desdoblando como y los efectos o las consecuencias no planeadas de cómo se van dando las cosas, ¿no? Porque al final incluso en un principio el tumin era pensado como la moneda de Espinal, una moneda que solo iba a circular ahí, y actualmente la iniciativa tiene presencia en otros estados de la República. ¿Pero por qué? Porque mucha gente, principalmente simpatizantes, con la idea pues política y económica, decidieron como convertirse en socios y simultáneamente en promotores. Entonces, pues yo me voy a mi lugar de residencia y comienzo ahí a generar yo una red de apoyo, ¿no? En este caso, tumista, una red tumista. Y entonces, pues tiene presencia en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, ¿no? De hecho, de Veracruz, donde empezó ahí el llevarlo fue a Chiapas, después a otros estados, actualmente incluso creo que en Guerrero, en el DF, habrá cerca de 10 o 12 socios, yo soy una de ellos, pero bueno, ¿qué pasa? Que también como también las iniciativas se van moviendo, ¿no? O sea, conforme lo que va sucediendo y aconteciendo, ¿no? Es decir, no está teniendo una efectividad, por ejemplo, en Espinal, que es algo que los mismos promotores saben que sucedía o sucede. Entonces, pues vámonos a hacer asambleas abiertas, ¿no? Y entonces vamos a llevar el tumin a otros lugares donde existan oídos y voces que sí quieran realmente hacer, por ejemplo, un cambio, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí es eso, o sea, cómo va habiendo una mutación al final, dependiendo de las condiciones y en el andar de estas iniciativas. Entonces, por eso es muy importante ser sensibles a lo que suceda, ¿no?
tener un pensamiento pues crítico, analítico de por qué tal o cual situación fue dándose, ¿no? Para poder llegar, por ejemplo, a esto, ¿no? Que son como los argumentos que le dan vida a la investigación, ¿no? Entonces, pues es súper interesante. Si lo vemos ya desde la mirada antropológica como investigadores, es súper interesante todo esto, ¿no? Pues yo concluiría diciendo que el Tumin es un experimento, un experimento al final, de hecho así se titula mi tesis, el Tumin, un experimento de dinero local en México. Y si le puse experimento es precisamente por eso, porque están experimentando y buscando formas alternativas de cómo hacer que las relaciones humanas practiquen la economía, lo económico de una forma diferente, ¿no? Porque al final se está experimentando. Entonces concluiría diciendo que es una propuesta muy, muy interesante, que tiene como esta dimensión de no generar como tal, digamos, en cuestión de lo que serían las conclusiones finales a lo que yo llegué, es que el hacer un manejo como del Tumin, por ejemplo, como con el dinero convencional, no genera realmente una alteración en la cuestión simbólica de que las personas puedan pensar el dinero de una forma diferente, o que el Tumin les diga soy diferente al final, porque en la cuestión operativa de utilizarlo es de alguna manera análogo al dinero convencional. Por otro lado, el dejar en segundo término la producción y enfocarse más a la distribución, en el entendido de que sí se enfoca a la producción, pero que no se cumple como tal la regla del prosumer, y que se enfoca más a la cuestión de vamos a enfocarnos en que los productos puedan circular. Eso es lo que nos interesa. Se invisibiliza la producción y por ende las relaciones de explotación, dominación que implícitamente están en esos productos, ¿no? Que pues son productos derivados del mercado externo, ¿no? Por otro lado, hay una dimensión muy importante que hay que señalar, es que en el caso concreto de México estas iniciativas no cuentan con financiamiento público, el Estado no los apoya como tal, es decir, la relación entre el Estado y la sociedad civil es tirante desde hace mucho tiempo y no es la excepción en iniciativas de esta índole. Entonces no cuentan con financiamiento como tal, es muy muy difícil y de hecho pues no lo digo yo, en autores que he leído se llega a la conclusión de que estas iniciativas, si no cuentan con un apoyo pues económico y de alguna manera también el reconocimiento del Estado, pues es muy sencillo que caigan en una etapa o en una fase de marginalización, se marginalicen y que incluso pues desaparezcan, ¿no? Que puedan desaparecer. Esa parte y esa dimensión es muy importante, de hecho, ¿no? Porque en cuestión política creo que sería importante y muy favorable que pudiera tener el reconocimiento del Estado en principio, porque también sucede que el desgaste de los promotores también es una constante, ¿no? Revisando otros casos de monedas, resulta ser la misma situación, ¿no? Hay de alguna manera también un desgaste de los promotores y que se requiere entonces que exista mayor participación por parte de todos los integrantes de la red y que al final pues pareciese ser que son los promotores los únicos que realizan todo, ¿no? Y entonces la parte también de las personas que están ahí en la red pues no colaboran como tanto, ¿no? Sí, esta organización opera como un espacio de resistencia, es decir, están de alguna manera resistiendo a los embates, ¿no? Del neoliberalismo, del mercado, de esta monopolización de las finanzas, y que creo que de alguna manera el que existan pues nos dice mucho, ¿no? Y qué bueno que existan al final, ¿no? Porque son estos intentos por hacer las cosas de forma diferente que yo definiría como revoluciones silenciosas, revoluciones muy locales y que también de alguna manera nos generan como el decir, bueno, la revolución no es esta cosa magna que siempre pensamos que va a ser la gran revolución, sino que son revoluciones minúsculas, ¿no? Que de alguna manera están generando pues cambios, ¿no? Tal vez, y es gradual al final también, ¿no? Esto que yo señalaba, por ejemplo, si bien no está activando como tal la economía local, pues sí hay el apoyo, por ejemplo, al ámbito doméstico, sí hay esta cuestión del sentido de identidad, sentirse bien porque están ahí finalmente ayudando a los demás, ¿no? Y que hay que tener la sensibilidad para no pelearse con si eso no es solidario, ¿no? Pues más bien hay una coexistencia y las categorías a veces también son excluyentes, entonces hay que sensibilizar la mirada y pues ver también qué hay en medio del se es o no se es solidario, ¿no? Y pues yo diría eso. Uh-huh.
Quisiera cerrar diciendo que el trabajo de campo es el corazón de la investigación, es algo sumamente importante, es algo muy delicado, que no hay que tener miedo a enfrentar a las emociones a las que podamos atravesar. El trabajo de campo es algo tan particular que en cada trabajo de campo pareciera que es el primero, ¿no? Y siempre va a ser diferente, siempre va a ser diferente. Entonces que hay que disfrutarlo, que no hay que relegar esta otra dimensión de que pueda haber momentos de tensión, de ya no quiero, de que esta rareza es mucho más rareza de la que esperaba o pensaba, ¿no? Entonces, y que también hay que registrarlo y se vale hacerlo, ¿no? Que hay que tener cuidado y que hay que ser conscientes de que nosotros lo que pretendemos hacer cuando hacemos una tesis de licenciatura es aportar, ¿no? Es aportar, a dar una aportación con respecto a un tema que elegimos. ¿Y de qué se trata? De poder abarcar, digamos, leer un estado de la cuestión, como le llamamos, o un estado del arte, que es decir, qué se ha escrito del tema, ¿no? Para que a partir de ahí podamos decir, bueno, tengo estas referencias. Ahora, por eso cuando digo que el trabajo de campo es el corazón de la investigación, es porque precisamente en la praxis y del contacto empírico con la unidad de investigación es donde podremos contrastar al final qué tanto lo que se ha escrito realmente sucede, por ejemplo, en la práctica. Y qué interesante que si a partir de la práctica podamos hacer una intervención o una aportación con respecto a lo que ya se ha dicho. Entonces yo creo que eso es lo más importante y que tenemos que tener muy, muy claro, que no vamos no voy a decir que no vamos a descubrir el hilo negro, porque vamos a descubrir tal vez un hilo del hilo del hilo del hilo negro, ¿no? Pero que hay que tener claro que se va a escribir con respecto a algo, de lo cual ya se ha escrito muchísimo antes, y que no hay que tenerle miedo a escribir, que no hay que tener miedo o temor a no escribir como Bourdieu, porque pues, híjole, yo creo que también ese señor para que escribiera como escribe, pues pasaron como muchas etapas, y entonces es una excelente oportunidad como para también demostrarnos si realmente queremos, por ejemplo, entrar al campo de la investigación y de la antropología, porque también puede suceder que es muy distinto sentarte y deleitar un libro sobre antropología o una muy buena etnografía de algún grupo social, allá sentarte tú a escribir, ¿no? Y ser tú el informante al final de esa investigación que tú desarrollaste, porque al final te conviertes en un informante cuando lo estás transmitiendo después en papel, ¿no? Y que, bueno, la cuestión metodológica que también es muy, 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 muy importante. Y que al final, bueno, pues que para mí en mi experiencia cuando desarrollo mi investigación con respecto al Tumin, pues, y que todo lo que les acabo de compartir al final es el resultado de eso, ¿no? Evidentemente, cuando me fui a trabajo de campo, pues uno no tiene idea de a qué se va a enfrentar, uno no puede medir ni saber, porque no ha tomado distancia incluso de su propia mirada, que eso es una dimensión muy importante también, ¿no? Y a la cual también hay que es necesaria salir, hay que tomar distancia de tu propia realidad como ser social, no olvidarte de que eres un ser social al igual que aquellos a los que estás estudiando, con quienes estás relacionándote.